Pues Dios les bendiga a todos los que están conectados, a aquellos que van a entrar por diferido, que van a ver este video, Dios les bendiga. Estamos terminando apenas este libro muy, muy hermoso, este libro de Nehemías, que ya habíamos hablado desde hace algunas semanas, que originalmente era un solo libro con Esdras. De hecho, si ustedes se dan cuenta, como lo hemos estudiado a lo largo de algunas semanas, pues evidentemente se repiten muchas cosas del libro de Esdras desde una perspectiva histórica. A veces nos cuestionamos por qué se repiten esas cosas, por qué la Biblia, este escrito de Nehemías nos vuelve a mandar a Esdras, Esdras nos manda al profeta Zacarías, nos manda con el profeta Ageo, nos manda un poquito con Malaquías, y a veces nos confundimos, ¿no? A veces pensamos que la Biblia es muy difícil de estudiar y la realidad es que no es así. La realidad es que solo necesitamos disciplina. Cuando usted se pone a estudiar el libro de Esdras y el libro de Nehemías, se va a percatar de que venimos en una línea histórica donde el pueblo de Israel es liberado del éxodo. Dios muestra su misericordia, ¿verdad? De muchas maneras en el libro de Génesis y lo hace nuevamente en el momento que salen de Egipto. En el desierto les da provisión de todo tipo. El pueblo muchas veces peca y entonces Dios los disciplina, refrena su ira y entran a la tierra prometida. Derriba unas murallas impresionantemente enormes, les hace conquistar sobre gigantes que medían más de 3 metros, pero el pueblo no estaba contento con eso. Entonces, hay una serie de problemas enormes donde se levantan los jueces fallan, las monarquías fallan, y llegamos a este punto de la historia en el libro de Nehemías, donde hay una encrucijada tremenda, donde vale la pena preguntarnos, ¿el pueblo tenía una religión o amaba a Dios? Hay un autor ateo, me gusta mucho leerlo, porque dice que la religión es el opio del pueblo y evidentemente tiene mucha razón, pero la vida espiritual es otra cosa. Esta pequeña sesión de estudio, de verdad que espero que la podamos atesorar todos. Es una reflexión final al libro de Nehemías. Como ya les he comentado, mis amados hermanos, aquí hay muchas líneas del pensamiento profético desde Ageo, Zacarías y Malaquías hasta Ezequiel y otros profetas. Y todos hablaban en contra de un problema en particular que el pueblo no entendió. Y ojo, que el mismo Nehemías no entendió. Cuando lleguemos a esta serie de estudio llamada Grandes Hombres, Grandes Errores, pues se nos van a caer las vendas de pensar que todos los siervos de Dios eran perfectos. Evidentemente no es así. Pero a lo que nos atañe en esta sesión de estudio es ver 3 puntos principales de nuestra agenda de estudio el día de hoy. Primero, hacer una breve síntesis de Nehemías. Yo ahí me equivoqué, es del 9 al 12, porque es necesario que nos contextualicemos y veamos en dónde estamos situados en este momento, porque acuérdate que ya estudiamos las semanas pasadas que el pueblo
tuvo un avivamiento como consecuencia de haber reestudiado la ley de Dios. Este, lo vamos a volver a estudiar, pero muchos estaban muy contentos, ¿no? Y le prometían cosas a Dios que no cumplieron. El mensaje profético de Ezequiel y de Jeremías, pues van a ir en contra de estas actitudes de mediocridad espiritual. Pero hay un diagnóstico evidente en Nehemías capítulo 13, ¿no? Donde se es muy puntual, donde Dios mismo utiliza a este hombre, a este obrero aguerrido, para tener que disciplinar de alguna manera al pueblo. Y eso desalienta en la narración bíblica porque a pesar de todos los esfuerzos, no fue suficiente. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿por qué? Y es donde vamos a saltar a la tercera sección de este mensaje, donde vamos a encontrar que los problemas del ser humano, desde la creación hasta el fin del mundo, son su corazón. Estas semanas he tenido muchos pacientes cristianos que me dicen es que no puedo cambiar. Soy psicólogo de profesión y les digo es que el problema no es tu conducta, el problema es tu corazón. Eso dice la Biblia. Y es entonces que dos profetas, dos de los profetas mayores, en esta época en específico, dan un mensaje, Jeremías da un mensaje profético y Ezequiel también, pero específicamente para la gente que ya venía de Babilonia. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de esto, pero es un mensaje muy alentador, pero al mismo tiempo muy confrontativo. Entonces, primero necesitamos situarnos, vean por favor esta breve síntesis que hemos realizado capítulo 9 hasta el capítulo 12, ¿no? Si tú leíste esta semana, pues, pues te vas a dar cuenta que el capítulo 9 es una oración, ¿no? Donde, acuérdate que en el capítulo 8 el pueblo estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y decían, nosotros no somos de este mundo, creemos que somos extranjeros y advenedizos. Y entonces empiezan a orar, empiezan a reconocer la fidelidad de Dios y al mismo tiempo el pecado del pueblo. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? De hecho, si nosotros vamos para allá, pues vamos a ver muchas ocasiones donde en medio de esta oración se reconoce cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, cómo el pueblo cae en pecado, cómo Dios los vuelve a perdonar, les tiene misericordia y les da todo lo necesario. Y es el péndulo espiritual, el éxodo espiritual de todos los cristianos. No amar a Dios como se lo merece. Nuestro amor es muy débil, muy flaco, y regresamos al pecado y le pedimos perdón y regresamos al pecado y le pedimos perdón. Esa es la mediocridad que nos caracteriza. Y el pueblo en medio de este éxtasis espiritual, reitero, como muchos de nosotros, pues toma la decisión de prometerle a Dios. Fíjense qué tremendo error, prometerle a Dios. Sabemos que Eclesiastés está en contra de esto. Pero ellos le prometen a Dios que iban a observar otra vez sus mandamientos, de los peores errores que pudieron cometer, porque no lo llevaron a cabo, evidentemente. Y en el capítulo 11 vemos el ordenamiento de distintos sacerdotes y demás. También con el capítulo 12, pero el capítulo 12 en los últimos versículos
nos habla otra vez de la devoción del pueblo y cómo consagran los muros. O sea, ya la ciudad ya estaba reconstruida, ya las personas estaban sirviendo a Dios, ya había viviendas, ya había una estructura social, política, religiosa, que hablaba de avances gracias a la fidelidad a Dios y a llevar a cabo sus preceptos de manera práctica. El problema es cuando llegamos al capítulo 13. Vamos para allá. Si tienes por ahí tu Biblia, acompáñame, por favor. Yo le voy a estar dando lectura en la versión Dios habla hoy. La verdad creo que es una muy buena versión para este tipo de estudio. Y aquí hay cuatro secciones principales, ¿no? Secciones de diagnóstico de lo que el pueblo estaba viviendo y estaba haciendo. Entonces, ve qué interesante. Los primeros 9 versículos es una semblanza donde se tenía que excluir a los amonitas y a los moabitas. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia bíblica? Bueno, es muy interesante darnos que hay un personaje en esta narrativa que es nada más y nada menos que amonita, ¿no? Tobías, este personaje de Nehemías, el sumo sacerdote le había hecho una casa donde iban los utensilios sagrados del templo del Señor. Entonces Nehemías llega, se molesta en estos primeros 9 versículos, saca todas las cosas de este hombre pagano y vuelve a meter los utensilios sagrados del templo del Señor. Limpiaron muy bien y acomodan estos utensilios sagrados. Pero más adelante, los versículos 10 al 14 nos hablan de que el pueblo había descuidado sus labores financieros para la obra de Dios. Ve lo que dice. También supe, versículo 10, que no se habían entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido, cada uno a su tierra. Ojo, cuando dice cada uno a su tierra, porque es un pueblo agrícola, evidentemente tenían que comer, y entonces ellos abandonaron el sacerdocio por ir a labrar la tierra. Dice la palabra en el versículo 11, entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías. Vean, por favor, que esto va como una escalerita, ¿no? Primero dejan que los extranjeros con costumbres paganas, o sea, ese es el punto, con costumbres paganas, entregados a la idolatría a los demonios, estuvieran en la casa de Dios. Después, el pueblo deja de dar el sustento económico para la obra, evidentemente los sacerdotes no tenían forma de comer y tuvieron que dejar el ministerio. Que dicho sea de paso, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que es nuestra obligación sostener económicamente la obra de Dios. Y el pueblo se empieza a afanar por el trabajo y violan el día de reposo, ¿no? Aquí Nehemías empieza a ver a personas, si vamos en el versículo 15, había personas que estaban haciendo vino, que estaban cosechando trigo, y el problema no era que trabajaran, el problema era que violaban el día de reposo. Ahora, suena como muy exagerado el decir, bueno, pues trabajaron el sábado, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente?
Pues que ellos habían prometido que lo iban a guardar. Vámonos aquí mismo en Nehemías 10:31. Acuérdense que este capítulo, ¿verdad? Nos habla precisamente de que el pueblo ya había cometido este pecado del matrimonio interreligioso y también había dejado de observar la ley de Dios y necesitaban entonces ¿qué? Bueno, pues retomar el camino. 10:31 dice lo siguiente: y cuando la gente del país viniera en sábado a vender sus productos y toda clase de granos, no les compraríamos nada ni en sábado ni en cualquier otro día festivo. Asimismo, en el séptimo año renunciaríamos a las cosechas y perdonaríamos las deudas. Este es un pasaje donde el pueblo está prometiéndole a Dios fidelidad, donde le están prometiendo a Dios apoyar económicamente su obra, pero el capítulo 13, versículo 15 en adelante, nos dice que no estaban haciendo eso. Olvidaron el mensaje del profeta Ageo que les dijo: echan en saco roto su salario, comen y no se sacian, beben y no se les quita la sed. Decía el Señor por medio del profeta: subid al monte, traer leña y reedificad las puertas de mi casa. O sea, habían descuidado el ministerio que el Señor les había dado, habían descuidado la casa del Señor por trabajar en sus casas y Dios los disciplinó. Y aquí está volviendo a pasar lo mismo. Y no contentos con eso, vámonos otra vez adelante. Nehemías 13, ¿verdad? Ojo, antes, ya me estaba yo saltando, pero acordémonos que este pecado, retrocedo un poquito, este pecado de no guardar el día de reposo fue lo que originó en gran parte, pues que el pueblo estuviera en Babilonia. ¿Dónde dice eso, hermano? Bueno, acuérdese que Jeremías habló proféticamente que el pueblo iba a padecer. Acuérdense que este escrito incluso es consultado por Daniel en el momento que están regresando del cautiverio. Jeremías 17:21. Jeremías 17:21 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Si tú lees el contexto de Jeremías 17, Dios les está reclamando por medio del profeta. Pero ojo, este mensaje era para esta generación. Ojo, hay que tenerlo en claro. Esta generación que iba a entrar al cautiverio. La generación de Nehemías ya había salido del cautiverio, pero también el mensaje aplicaba: no estás guardando el día de reposo. Se te está olvidando que por eso tus ancestros fueron a Babilonia. Y ahora sí, cuando nosotros llegamos a Nehemías 13, otra vez nos vamos para allá. Nehemías 13, 23 al 31, se vuelve a acusar el pecado del matrimonio interreligioso. Más de 4 veces la Biblia recalca este punto. ¿Por qué Dios, fíjense, y es una buena pregunta, por qué Dios estará tan esmerado en decirnos: ten cuidado con quién te casas? Bueno, porque la Biblia tiene una guía demasiado certera.
como filtro de con quién te puedes casar. De hecho, fíjate, el versículo 23, Nehemías 13:23, ve por favor lo que dice. Aquí le vamos a dar lectura en la versión Dios habla hoy. Dice, vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. ¿Cuál es el problema? Bueno, en este contexto en específico, estas mujeres son descendientes de la relación incestuosa de las hijas de Lot. ¿Dónde dice eso? Vámonos a Génesis, Génesis 19. Génesis 19, versículos 30 al 38. Aquí es donde se nos narra cómo es que las hijas de Lot lo embriagan para quedar embarazadas de él. Ojo, porque hay un dato aquí muy interesante. Evidentemente, una persona altamente alcoholizada, pues no puede tener una erección. Entonces se infiere que ya al calor de las copas, Lot, estando consciente, consintió en el acto, ¿no? Esa es una apreciación personal. Dice Génesis 19 del 30 en adelante. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus dos hijas a la región montañosa, donde los tres se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no hay en toda la región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. Aquí es donde se narra el origen de estas naciones paganas, abominables a los ojos de Dios. Pero el pueblo había consentido en la época de Nehemías, pero no nada más en la época de Nehemías. De hecho, en el libro del Éxodo ya vemos este problema. O sea, hay una clara resistencia a obedecer las leyes de Dios. En el momento que nosotros nos relacionamos con una persona que no forma parte de su pueblo, que no ha nacido de nuevo. Éxodo 34, 15 y 16. O sea, parece que es repetir muchas veces un tema, pero la verdad es que si la propia Biblia lo hace es por algo. Éxodo 34, 15 y 16 dice lo siguiente, no hagan ningún pacto con los que viven en esa tierra, no sea que cuando ellos se rebajen a adorar a sus dioses y les presten ofrendas, los inviten a ustedes y ustedes coman también de esas ofrendas o casen ellos a sus hijas con los hijos de ustedes, o cuando ellas cometan inmoralidades al adorar a sus dioses, hagan que los hijos de ustedes también se rebajen a adorarlos. Recordemos que en la cultura semítica, estas culturas paganas, una de las formas de adoración era la prostitución sagrada. Entonces, es este contexto que nosotros encontramos en el libro del Éxodo, donde se censura las relaciones, ojo, afectivas y sexuales con una persona que no es del pueblo de Dios, no se queda en el Antiguo Testamento solamente. A lo largo de toda la Biblia, nosotros observamos que hay principios teológicos fundamentales que se repiten en vinculación con esta censura en contra del matrimonio interreligioso. ¿Dónde dice eso? Bueno, si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, acuérdense que Deuteronomio se escribe para quienes vieron morir a sus padres en el desierto, empieza a decir algo muy, muy parecido en cuanto a su contenido a lo que nosotros estamos diciendo ahorita. Deuteronomio 7:3. Dice Deuteronomio 7:3,
Tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Pues no es algo nuevo, mas sin embargo el pueblo en la época de Nehemías no le interesaba atender de manera práctica a las indicaciones de las escrituras. O sea, tanto es así que si nosotros hacemos un rastreo histórico, pues Esdras también habla en contra de este tipo de relaciones afectivas y sexuales, ¿no? Esdras 9 y Esdras 10 habla de esto, de un pacto donde se saca a las mujeres y a los hijos de estos matrimonios interreligiosos. Pero hay otro filtro ahí, y es que el mismo pueblo pues había buscado de alguna u otra manera el querer llevar a cabo en un tiempo estos preceptos, pero no lo lograron, no lograron tener una convicción firme. Nehemías 10:30. Fíjense, vamos para allá y para acá, pero todo esto es un contexto necesario. Dice Nehemías 10:30, por lo tanto, no daremos en casamiento nuestras hijas a las gentes del país, ni aceptaremos que sus hijas se casen con nuestros hijos. Esa fue una promesa vacía que el pueblo le hizo a Dios. Y como decimos aquí en México, 3 doritos después, pues se olvidaron de la promesa que le habían hecho a Dios de fidelidad en cuanto a su vida sexual y emocional. ¿Cuál es el problema? Bueno, que este es el marco donde, que al igual que en la vida de muchos de nosotros, a pesar de esfuerzos de reforma religiosa, eclesiástica, no fue suficiente para cambiar el corazón del pueblo. O sea, este mensaje de Nehemías nos dice que no es suficiente el asistir a una congregación, porque todo este pueblo había escuchado, sabía este mensaje de la ley de Moisés, mas sin embargo vivían en inmoralidad sexual, vivían en tacañería económica, porque no querían apoyar económicamente a la obra de Dios. De hecho, no confiaban en la provisión de Dios porque trabajaban en el día que debían de descansar para adorar a Dios y vivían una mezcolanza espiritual porque mezclaban el culto a los demonios con el culto a Dios. No sirvió de nada, entre comillas, todo el trabajo que hizo Esdras y Nehemías. Y sí cabe la pena en preguntarnos, ¿será que yo estoy viviendo lo mismo? Llevo años asistiendo a una iglesia y mi vida no ha cambiado realmente nada. A lo mejor eso pensamos. A lo mejor llevamos años escuchando verdades huecas porque los expositores o personas que conocemos de la fe cristiana son muy eruditos y elocuentes, pero no tienen contenido en su vida diaria de esas verdades. Y entonces decimos, ¿y qué hago para cambiar? Porque una cosa es mi conducta externa, que es ir a la iglesia, que es cantar, que es aplaudir. Y otra es que mi corazón cambie, que mis deseos cambien.
¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, la Biblia apunta a que, según el profeta Jeremías, necesitamos que nuestro corazón sea renovado. Acuérdate que Jeremías en el capítulo 31, su mensaje, acuérdate, capítulo 17, Jeremías dice que el pueblo va a ir a Babilonia, pero ya en el capítulo 31, el mensaje de Jeremías está dirigido a aquellos que ya están reconstruyendo las murallas de Jerusalén, o sea, las personas de la época de Nehemías. Fíjate cómo el ministerio de Jeremías fue muy importante al grado de que el profeta Daniel estudió su libro y entendió mucha de la escatología en base a eso. Pero Jeremías nos dice que esto que estaba viviendo el pueblo en la época de Nehemías solamente nos hace ver que necesitamos ver que Dios quiere renovar nuestro corazón. ¿Qué, qué quiere hacer Dios en nuestras vidas? Bueno, aquí te enumero muchas cosas que nos van a servir a todos los que estamos aquí, porque todos estamos batallando con el pecado. Hermano, yo no puedo dejar de drogarme, no puedo dejar de andar con mujeres, este, pues ¿cómo le hago? No puedo controlar mi enojo. Todos batallamos con algún pecado, ¿no? Lo primero que debes de entender, vamos a Jeremías 31, es que Dios realmente desea cambiar nuestro corazón. Creo que incluso mucho más de lo que nosotros lo anhelamos. Y entonces en Jeremías encontramos muchas partes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios muestra su amor y su gracia para las personas que reconocen su pecado. Estos pecadores reincidentes que somos tú y yo. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. El Señor dice, en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecía a él de lejos. Y fíjense, antes de pasar, lo voy a leer en la versión Reina Valera, me gusta más esa versión. La verdad que la versión Dios habla hoy aquí se quedó un poquito cortita. Pero aquí el versículo 2 habla del pueblo que sale del éxodo. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, ya vivieron ustedes esta parte. Ya saben lo que es que yo los saque de los apuros donde se metieron ustedes solitos. Entonces el versículo 3 dice lo siguiente. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías personifica de alguna manera en este momento a la nación y dice dos cosas muy importantes. Número uno, en el versículo 2, el pueblo ya había recibido el favor de Dios. Número 2, en el versículo 3, a pesar de esa reincidencia, Dios seguía teniendo estima por el pueblo. Ahora, el versículo 9 de este mismo capítulo también nos lo dice. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo, aparte de que te amo, busco una relación filial contigo. Y también Dios promete renovar nuestro corazón. Pues el versículo 13 dice que el Señor desea darnos consuelo y darnos gozo.
Vean lo que dice, o sea, todo esto es aplicable al pueblo y es aplicable a nuestras vidas, dice el versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Acuérdense que en el libro de los Salmos hay un salmo donde se describe que las personas de Babilonia se burlaban de los judíos y les decían, toca, tañe un coro, ¿no? Dice la Valera 60. Y entonces en ese salmo se dice, ¿cómo pues lo haremos? Hemos colgado nuestras arpas en los árboles, o sea, estaban abatidos cuando se fueron a Babilonia, vivieron destrucción. De hecho, en esta misma porción profética se habla del llanto de Raquel. Hay un doble cumplimiento, pero el primer cumplimiento es en la época en la que Nabucodonosor llega y le saca a las mujeres embarazadas el fruto del vientre y los estrella en contra de las paredes. Eso es histórico, no es metafórico. Y Dios le estaba diciendo aquí al pueblo, a pesar de toda la destrucción, la muerte y la dispersión que vivieron, yo deseo darles consuelo y darles gozo, pero también una nueva oportunidad de enderezar su vida. Versículos 15 al 17. Así ha dicho Jehová. Fíjense, esta es la porción que les digo que habla del sufrimiento del pueblo. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo, si bien van a vivir en el cautiverio, les prometo que van a regresar. Y ya Nehemías lo estaba viviendo. Pero también el Señor les decía que quería escucharlos en medio de la humillación. Versículo 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín, acuérdense que son estas 10 tribus que se separan por los problemas que hubo con el hijo de Salomón. O sea, Dios estaba diciendo, si bien estas tribus, acuérdense que reino del norte, reino del sur, estas 10 tribus eran caracterizadas por la maldad de su pueblo y de sus gobernantes. Dios estaba diciendo, tienes un historial enorme, ya lo vimos en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Mas, sin embargo, Efraín, ojo, versículo 18, volvemos nuevamente, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Estas 10 tribus fueron destruidas, hubo un pequeño remanente y aquí está su oración de ellos, ¿no? Fui castigado como novillo, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Ese es el requisito para que Dios nos oiga. Si no te duele tu pecado, si no sientes que ofendes a Dios con tu estilo de vida, pues déjame decirte que no eres cristiano y que tu camino es el infierno, evidentemente. Porque todo cristiano, como lo dice Romanos y como lo dice Juan, es convencido de pecado por el Espíritu Santo. Si tú no sientes remordimiento al pecar, si no te incomoda tu maldad,
pues evidentemente no has nacido de nuevo. Pero esta promesa es para aquellos en el pueblo, en la época de Nehemías, y también es aplicable para nosotros en la actualidad, que aquellos que se humillan delante de Dios por sus pecados, el Señor los quiere escuchar. Ahora, esta renovación del corazón también tiene que ver con que Dios hace vivo este conocimiento que hay de la ley. Acuérdense que el pueblo ya sabía las leyes, ya había varias veces quebrado esta ley del pecado del matrimonio interreligioso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el pueblo hace caso omiso. Versículos 31 al 34 de este capítulo de Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es un conocimiento vivo de Dios, amoroso al identificar la gracia de Dios. Ahora, Ezequiel no se queda atrás. Recordemos que también Ezequiel tiene un mensaje para esta generación del pueblo de Dios que es reincidente en la época del final del libro de Nehemías. ¿Qué es lo que decía el profeta? Bueno, vámonos a Ezequiel 36. Y reitero, todo esto son principios espirituales, bíblicos, que al final del día sí se aplican a nuestra vida. O sea, eso es lo interesante, que Dios aquí también nos está hablando a nosotros. ¿Qué pasa en la renovación de nuestro corazón? Bueno, la Biblia dice en el libro de Ezequiel que hay una limpieza espiritual, pero también un abandono de estos ídolos de nuestro corazón. Vea Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, versículo 25 y 26 dice lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, es una parte interesante de este versículo. La maldad del ser humano, evidentemente, está con él hasta el día de su muerte. Pero aquí vemos que hay un proceso de purificación. Si nosotros estudiamos todo el contexto de Ezequiel 36, este mensaje va vinculado, repito, a aquellos que estaban al final de la época donde se redacta Nehemías. Pero ojo, ese mensaje se traslada a la actualidad y entonces Dios da esta promesa. Pero también habla de la restauración, de la regeneración del corazón. Ahorita voy a explicar ese concepto porque en teología no se centra solamente la regeneración en lo que nosotros creemos según el lenguaje castellano.
Vea el versículo 26 de Ezequiel 36. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En la regeneración, según toda la enseñanza de la Biblia, nosotros nos percatamos de que nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos deseos santos. El deseo más común o este deseo que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos es de abandonar el pecado. Quienes estamos, por ejemplo, en la recuperación de una adicción, pues sabemos que por la obra de Dios en nuestra vida, a nosotros ya no nos agrada recaer. ¿Por qué? Porque evidentemente ofendemos a Dios. Pero si eso nos lo hubieran dicho antes, cuando estábamos en el mundo, que no habíamos sido regenerados de nuestro corazón, pues no nos interesaría. O sea, hasta diríamos, pues estás loco. Yo me drogo, yo voy con mujeres porque pues a mí me gusta. No sentías ningún tipo de incomodidad. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Evidentemente nacen deseos santos de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de pasar tiempo con Dios. O sea, deseos que si tú se los dices a una persona que no es cristiana, va a decir, pues este cuate está loco. ¿Cómo me va a venir a decir que pasa tiempo con Dios? ¿Cómo me va a venir a decir que ama a Dios? ¿Cómo me va a decir que le gusta leer una Biblia? ¿Cómo me va a decir que no le gusta irse a emborrachar? ¿Que no le gusta irse con mujeres? Pues eso no es lógico. De hecho, Pedro también nos dice que para las personas de este mundo se les hace extraño, se les hace ilógico que no corremos con ese mismo desenfreno, porque para un ser natural esto no es nada lógico. Ahora, la renovación del corazón necesaria tiene que ver con la santificación también. Ve el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ojo, porque ahí está con E mayúscula. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es la santificación? Es el crecer en justicia. Sí, hermano Bruno, Dios le bendiga. Ahí va el mensajito. Es crecer en justicia, ¿sí? O sea, Filipenses, sobre todo estos escritos de Filipenses y Efesios, hablan de crecer a esta estatura de justicia. Dice la palabra, la estatura del varón perfecto que es Cristo. En la regeneración nosotros ya tenemos el deseo de agradar a Dios, pero en la santificación ya lo vivimos. Son dos cosas muy distintas, pero que van de la mano. Pero el versículo 31 es algo que está sí vinculado a todo esto, pero que se va a las emociones. Y creo que es personalmente lo concibo como el punto de restauración más alto al que podemos aspirar, que es tener asco por un pecado en específico. Vean por favor este versículo 31 de Ezequiel 36. Dice lo siguiente, versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ese mismo capítulo utiliza un punto o una frase que vemos también en el libro del profeta Isaías, donde habla de los trapos de menstruación. Así como a manera de repaso, tenemos que tener en claro algunas cosas. Primero,
que en esta síntesis de los últimos capítulos de Nehemías, nosotros vemos que hay una serie de reestructuración eclesiástica, religiosa, social, política y económica en el pueblo. Acuérdense que el gobierno era un gobierno de orden teocrático y por lo tanto estaba íntimamente vinculado la política con la religión. Y nosotros pensaríamos, bueno, Esdras y Nehemías ya hicieron ese gran trabajo, pues el pueblo ya va a caminar en santidad. Pero el capítulo 13 nos dice, no es cierto, no es así. O sea, no basta que reestructures lo de afuera, no basta que dejes de ver a tus amigos con los que te drogabas, no basta que borres los contactos de las prostitutas que frecuentabas, ni que bloquees las páginas que sabes que no le agradan a Dios que veas. O sea, eso es lo de afuera. El problema es el corazón. Es lo que dice Nehemías. Porque reitero, Esdras y Nehemías hicieron un trabajo fabuloso e impresionante, reestructurando todas las condiciones de afuera para que el pueblo caminara conforme a la ley de Dios. Pero no era suficiente. Y si tú te pones a estudiar, como ya lo hicimos de manera general el día de hoy, pasajes proféticos vinculados a la época. Acuérdate que, por ejemplo, Jeremías 31, este pasaje que te bosquejo aquí, es para aquellos que venían del cautiverio en la época de Nehemías, muy adelantado, pero Jeremías 17 era para aquellos que iban a ingresar al cautiverio. Dos etapas históricas súper distintas. Y entonces en el capítulo 31, Dios le está diciendo por medio del profeta, tiene que cambiar tu corazón. Porque no era suficiente la religión, ni era suficiente la reestructuración de los ámbitos políticos y sociales, económicos, eclesiásticos. No es suficiente. Tú cámbiate de iglesia las veces que quieras, vete a las denominaciones que quieras, vete a los retiros que quieras. Eso no te va a cambiar. El problema es nuestro corazón. No es el evangelio, no son las reglas de Dios, es nuestro corazón. Estamos vendidos, dice Pablo, al pecado. El texto griego lo dice de una manera más fuerte. Somos arrastrados como un cadáver. Es porque desgraciadamente estamos vendidos. Entonces Jeremías nos dice, necesitas renovar tu corazón. Ahora, si pensamos que es una mala interpretación, pensamos que no hay una perspectiva histórica para vincular Jeremías 31 con Nehemías 13, pues déjame decirte que también Ezequiel tiene un mensaje vinculado a esa época en específico y que se está presente para nosotros. Ezequiel 36, porque es que el capítulo 37 habla del Valle de los Huesos Secos, ¿no? Se te viene a la mente la reestructuración que se estaba viviendo cuando ya estaban en sus casas los habitantes que no tenían hogar en Nehemías, capítulo 10. Pero es que Dios, antes de querer reestructurar lo de afuera, tu familia, tu trabajo, tu dinero, primero te quiere cambiar a ti y a mí, porque estamos mal, porque amigo, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, todos tenemos pecado. El problema no es con qué psicólogo vas a asistir. El problema no es qué pastor te va a dar consejería bíblica. El problema es tu corazón. Y eso es el mensaje central que nos da Nehemías. No basta la religión. No basta con que en tu ciudad, cerca de ti, haya una vida religiosa muy, muy activa. No es suficiente. Tú y yo necesitamos un cambio de corazón. En la próxima sesión estaremos viendo cómo se vincula con el libro de Esther.